Bueno, pues ya que nos bajamos de aquí del autobús, vamos a desayunar algo para después ir al centro a reunirnos con los demás compañeros. Bueno, ya que nos subimos a los cantantes de antaño, tengo duda. Bueno, me dicen que este es el restaurante donde venía Pedro Infante a comer hace años y vamos a entrar a lo que es su cuarto, su habitación. Ya son solo esto lo que se ve. Ya están en ruinas. Muy abandonada. Sí. Una ciudad que funciona como bodega. Esta es la entrada del departamento de la casa que fue de Pedro Infante. A vuelta de ruedas. Ya estamos aquí en el hotel donde va a ser el evento y nos encontramos aquí. La primera persona que llega es Julián Yáñez. Vamos al lugar donde va a ser el evento. Como verán, esta es la mesita. Y este es Él es Julián Yáñez, él era del mariachi real de México. No, era un quinteto, fue Ella es la esposa del señor Yáñez. Hola. Mucho gusto, Ella es Yola, la esposa de Benítez. Pero lo trae presentación de porque pues por la forma que fue perseguido y que fue con sus miedos que vivía con sus vivir sin su identidad, sin su familia. A nadie le pueden quitar. Digo, lo que más le puede doler a la gente como un ser humano, que te quite tu identidad. Aparte de que esa persona era parte de nuestro erario, de la nación y del mundo, ¿por qué no decirlo? Y sabiendo quién era, y que te quiten el gusto de que él se debía a su público, a su gente, el gusto de él cantar y trabajar y tratar a la gente como si alguien yo conocí como ser humano. Yo tuve un gusto que en una ocasión me dijo, ¿cómo te ayudo, cabrón? Es una situación media precaria. Había una feria de Texcoco. Sí. Vete a ver. Estaba en ese tiempo todavía de empresario Gordo Delgado. Vete a ver, y les mete el palenque y nos metió. Nada más te pones abusado, porque a la hora que termine el palenque cobras o ya no cobraste nunca. Porque ese señor termina el palenque y se queda en ese banco, hasta con el hueso. Y sí, gracias a él, pues, siempre vivía con la preocupación de cómo te echaba la mano tío al que conocía. De verdad. Sí, es lo bueno de él, que él fue así. Muy noble y muy súper noble por la gente siempre. Cuando llegó una ocasión con Pedro y los Rimalas, y había un grupo que fue Pedro y los Rimalas, Pancho Pantera, aquel cómico, ¿se acuerdan? Sí. Que ya falleció Sí, también. Ángel, era su nombre. El ingeniero Alberto Cubillas, ¿quién más? Compadre Carlos Casarrubias, tu servidor Julián Yáñez, que me decía mi Julio, que para donde yo lo llamara, a mí jamás en la vida me hizo un feo que no, yo no voy. Oye, fíjate que una comida acá, allá va. No, como aquella vez con Gloria ya con el señor Garrido aquí por Zacatecas de los Manzanos, que también con los tres a México, que nos juntábamos, y Carlitos Aguilar, que ya falleció también, de los tres de México. Él es de Martínez. De Martínez, el que puso la canción de Martínez. Sí, yo fui a un evento de él también. Y él se juntaba, o sea, nos juntábamos con ellos también, Carlitos Aguilar,
Don Miguel Carlos. Requinto de Oro, El Requinto de Oro. Requinto de Si Oro. la queda así lo conozco. Sí, yo te Ya voy, conozco la historia porque ¿sí? don Miguel Carlos me mandó por correo una canción, un corrido que él escribió A Martínez de la Torre. y yo le estoy haciendo la música. Yo tengo el cassette de ese, me lo regaló a mí, te lo tengo autografiado por Carlitos Aguilar, Si Dios quiere, mañana veo al señor Miguel Carlos. Mañana lo busco. porque ya Carlitos ya falleció, Sí, ustedes de México. Y en esa ocasión se presentaron allí, nos presentamos nosotros ahí con los que llevaban el cuarteto y estuvimos cantando y repartiendo. sí, ya me contó muchas anécdotas don Sí, Miguel Carlos. hubo una anécdota que estaba Gloria presente esa vez en Zacatlán. Salió después de comer porque él sí comía pero bastantito y salió yo con él y andamos caminando por afuera en el patio y me dice, oye, que esas muchachas quieren que las lleve a Zacatlán. Le dije, sí, Pedrito, pero en esta época, pues era por estas fechas, por octubre, por esas fechas más o menos. Noviembre. Ahorita en Zacatlán, que querían comprar las manzanas, en lugar de manzana van a encontrar puro plátano, porque ahorita no es temporada de manzana. Por no decir otra fruta. Y se atascaba de la risa, empezó, venga, no dice, porque había nacido de estos chistes espontáneos que nacen, ¿no? Como cuando Pancho Pantera, que venía a trabajar por acá por el Estado de México, y venía por una carretera de Chiconauta que tiene más agujeros que un chicharrón, yo creo, la carretera. Y la mujer, su esposa, venía con él diciéndole, oye Pancho, mira otro hoyo, te metes en todos los agujeros menos en el que debes. Y dice Pancho Pantera, ese es otro nuevo chiste para presentarlo en el barco, ahí donde se presentaba Antonio Pedro también. Y hacía su show también. Y cómo creían los además de Antonio Pedro, tenía un buen humor, pero desgraciadamente de aquellos chistes que le llegó a contar o a hacer Cantinflas inclusive, que se acordaba el perfecto, pero ya estaba muy viejo, ya estaba muy quemado, o sí, por lo mismo. Sí, sí. Sí, Bueno, en estos momentos viene llegando otra invitada, acompañada del señor Cuco Leiva. A ver. ¿Quién es? Perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia de Anda. Mucho gusto. Adelante, mire. Gustavo de Anda, él conoció muy bien a Pedrito. Ah, qué bien. Muy bien. Si viene nuestra amiga Patricia de Anda. Sí. Patricia de Anda. Sí. Que viene a acompañarnos. Hola. La esposa del señor de Anda le está comentando a Gloria cómo lo conoció Ya en el impacto y en dónde trabajaba. pero de altura fue su última etapa. Le fueron como 20 años, hasta sus 92. Hoy mi papá cumpliría años también, pero mi papá era, tenía que cumplir años el mismo día. Yo nací el mismo día que el señor Pascual, le dije, ¿usted está segura que estoy? Me dice, primero nos hicimos amigos porque somos del mismo día. ¿Del mismo año? No, mi papá 5 años más grande. 5 años más grande. Sí. Pero del 18 de noviembre. El 18 de noviembre. La verdad es que mi papá de 1912 le dedicó de 1917, 5 años. Y muchas veces cuando le dijo él a mi papá, es que tú tienes que escribir mis memorias cuando yo muera, le dice mi papá, pues si yo soy más grande que tú. Pues mi papá murió antes. El señor Gustavo, perdón, el señor Gustavo de Anda, ¿en qué año lo conoció? Él lo conoció de joven. Sí. Y se volvieron a ver por el 86, 87. Y se volvieron a conocer. Sí, y hasta mi papá le hizo algunas situaciones, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue decirle a mi cuñada, ofrécele una bebida alcohólica. Oiga, ¿quién se le ofrece a usted? Un tequila, una cuba. Y dijo, no, a mí agua. Él no bebía. Entonces mi papá dijo, no, si es él, porque mi papá sabía que él no bebía. También al parecer conversaron algo de cuando jóvenes, de alguna parranda, alguna fiesta, algún lugar al que fueron. Una anécdota. Y coincidió, ok, si te acuerdas de esto, ¿no? Entonces decía eso mi papá. Qué bien, me da mucho gusto. Ya lo conozco. El señor Bueno, Víctor Casado. Sí, es la hija del señor de la... Que era locutor también. Mi papá era periodista. Exacto. Sí, la que ha sido locutora soy yo, pero mi papá era periodista. Ajá.
En una de las charlas que hace Gloria Sí. al canal de Infante 77, narra que el señor de Anda tenía una noticia para su público, en el cual dijo que iba a sembrar a la Ciudad de México, y se fue el programa y ponía canción y canción, y los estuvo esperando y nunca lo dijo. ¿Se refería a qué? Yo supongo que se refería a si iban a decir que Antonio Pedro era Pedro Infante, Sí. pero Pedro le dijo que no, porque dice, los que me querían matar todavía viven. No puedes decir eso, no puedes decir esa noticia. Tendría que ser hasta que yo muera, si no me van a matar, me van a localizar y me van a matar. ¿Eso se lo platicó quién? Mi papá. Ajá. Es más, lo tengo grabado de su voz. ¿Sí? De la voz de mi papá, nada más que ahorita no traigo todo eso, pero sí lo tengo grabado. Pues ojalá. El Sí. comentario lo tengo grabado, es una plática entre nosotros. Ojalá y nos pudiera algún día facilitar el material para subirlo y la gente Sí, la verdad es que sí, siempre estoy con que lo voy a decir, que es lo mismo. Y además que bueno, también los 105 años de mi papá, porque mi papá hoy también eran amigos y coincidían con que su cumpleaños era el mismo día. Tenemos que tenerla muy bien. Sí, es lo que yo le estaba aquí platicando a nuestro amigo. Le estaba yo diciendo que mi papá tenía mucha ansiedad por decir que era Pedro Infante, Claro. pero él le dijo, no, piensa que los que me quieren matar todavía viven. Yo creo que hay una parte muy natural Temor. del anhelo de decir, oigan, yo soy quien soy, ¿no? Yo nada más decía, yo soy quien soy, era lo que decía. Pero llegó un momento en que mejor no, porque era peligroso. Era muy peligroso. Quedó así, así se quedó en proyecto. Se dejaron de ver mucho tiempo, ¿no? Sí, se dejaron de ver ¿Por qué? también. Yo no sé bien qué pasó ahí, y eso lo tendré que platicar con alguno de mis familiares, porque yo para esa época ya era casada y vivía muy lejos. Yo vivía en Tlalpan, justo donde él vivía, y mi papá vivía por San Cosme, pero mucha a la distancia. Entonces, no tengo toda la información de qué pasó, en dónde se detuvo el proyecto, aunque lo que sí sé que le dijo, pues es que yo soy más grande que tú, ¿cómo quieres que diga todo cuando tú mueras y yo voy a morir antes? Además, si mi papá murió antes, mi papá murió de 93 y Pedrito de 95. Sí. Pero además él era más joven, entonces no había tiempo como para hacer eso. Y quizás yo por ser tan joven no pensé en hacerlo yo. No digo por qué no lo hice. Hubiera estado bastante bien. Porque además yo vivía cerca de su casa. ¿Que algún- Le dije, vamos a probar tu identidad, y con un maestro de la Facultad de Derecho estábamos los dos ahí muy decididos, pero no. Me dijo, no puedo decirle que estoy vivo a quienes han llorado en mi tumba. Lo iban a tomar a mal a él, pero no era su culpa. Pero a él le dolía, a él le dolía eso. Él llegó a ver cómo lloraban en su tumba, porque en el aniversario de su muerte todavía la gente sigue reuniendo. Sí. Entonces él llegó a ver eso y pues, ¿cómo les digo que estoy vivo? Pues sí. Era tener una crisis interna, más el peligro de que entonces si quisieran matar. Se supone que, bueno, que aquí en México hay libertad de expresión. Usted me dijo que trabajaba o trabaja en la radio. Bueno, he trabajado en la radio, en diferentes tipos de radio, porque ahorita hay tanto la radio clásica, como trabajé en la XCB. Sí. Ahorita estoy en un programa por internet, que es diferente, pero mis programas son de otro tema, sobre discapacidad. Sobre el tema, porque yo soy promotora de la inclusión y la accesibilidad para personas con discapacidad. ¿Su nombre completo es? Patricia de Anda Hermoso. Normita. Norma de Anda Hermoso, mi hermana. No pudo venir. No, pues mira, ella está. Lo enfocan de espaldas, cuando se voltea la cámara, inmediatamente es Pedro. No hay. En la entrevista no es 95 la entrevista de TV Azteca. Imevisión, era antes, Imevisión. Imevisión. Con Pablo Latapí. Sí, con Rosa María de Castro, que según encontré información después, Aquí donde está esa mampara. por esos ¿Dónde está tiempos, esa mampara arriba? a Rosa María de Castro la despidieron de Imevisión, hoy TV Azteca, y ella demandó porque fue un despido injustificado. El rumor es que fue a causa de haber llevado a Pedrito a las instalaciones de Imevisión, hoy TV Azteca.
También encontré información que el juicio de Rosa María de Castro contra la empresa se resolvió en definitiva hasta el año 2001, o sea, 6 años después, y ella ganó el juicio y le dieron una buena indemnización. Nos comentaba que es la primera vez que nos reunimos todos por ser el centenario del nacimiento de Pedro. Sí. Y me llamó la atención que dijo que cómo es posible que sin conocernos estemos inventando algo, como... Claro, sí, todos somos de diferentes partes de la República, Sí. Tenemos diferentes actividades, ni por teléfono, mucho menos en persona, nos conocíamos. No. Solamente al ver los videos de Pedro en la red, empezamos a coincidir en que todos estábamos convencidos desde los primeros videos de que Antonio Pedro era Pedro Infante, y empezamos pues a intercambiar opiniones. Los que han tenido posibilidad de conseguir materiales, fotografías, testimonios, audios, videos, etcétera, que son los principales de esta familia de Pedrito, pues son don Cuco Leiva, Rubén Martínez, que fue el precursor de este movimiento, y todos de alguna manera pues hemos combatido a los contras, a la gente que quizá por tener intereses mezquinos y o económicos O por desconocimiento. Yo creo que no creo que sea desconocimiento. Yo creo que cualquier persona que tenga sus facultades mentales íntegras lo debe reconocer. Sí. O sea, ya como dice un sacerdote amigo mío, dice, ya cuando llega uno a cierta edad no tiene uno derecho a ser tonto. ¿Cómo es posible? Porque al sacerdote le dijeron, oiga padre, ¿y no será un imitador? Ajá. Y él contestó, con perdón de las palabras, así lo dijo, dice, pues señora, le dijo a la persona que le comentó eso, que si no sería él un imitador, le dijo, ni Dios es tan chingón para hacer dos Pedritos iguales. Entonces, yo creo que cualquier persona que goce de todas sus capacidades mentales lo reconoce. Quien lo niegue es porque tiene intereses oscuros. Claro. Es imposible que haya dos personas iguales, con todas las similitudes ya conocidas, y máxime que ustedes se han encargado atinadamente a desahogar pruebas periciales, testimoniales, grafológicas, caligráficas, grafometría, etcétera, el espectro de voces. O sea, son pruebas científicas y técnicas que han comprobado que Antonio Pedro y Pedro Infante son la misma persona. De tal manera que ante ese cúmulo de evidencias, quien lo niegue no... Sí, adelante. Quien lo niegue no puede ser alguien que esté solamente o no está en sus cabales, está en sus facultades, o tiene intereses oscuros, ¿no? Que de algún modo también puede ser alguna persona que esté pagada por quien comanda ese grupo de contras, en la cual yo, a título personal, podría decir que está detrás de ello Lupe, infame Michelle Torrentera. ¿Por qué? Porque resulta que el finado Capo Cruz, que se dedicó con tanta hazaña a ofender, a denostar, a insultar a Pedrito, ahora que perdió su canal y ahora lo tiene con el nombre de Pedro Infante Cruz, cuando ese es un nombre registrado por Lupe Infame Michelle Torrentera. Entonces él tendría que estarle pagando regalías o tener el permiso de ella para usar el nombre. Exactamente. El ídolo de México. Bueno, pues es el testimonio del amigo Víctor Casado. Seguimos a la espera de más compañeros para convivir aquí un rato. Ya tenemos la mesa lista. Bueno, en estos momentos viene entrando César Infante, nieto de Pedro Infante, y viene saludando a los compañeros que nos reunimos.